En este episodio os traigo una pequeña reflexión sobre el aumento de la escucha de podcast a través de las videoconsolas. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana, aunque es el cuarto día de esta semana. Yo sigo al otro lado del micrófono y soy Jorge Marín. Seguramente muchos de vosotros os habéis quedado un poco extrañados cuando hayáis leído el titular del episodio o escuchado esa pequeña introducción que acabo de soltaros, y en cierta medida reconozco que os entiendo. Cuando me planteé hacer este capítulo me hice esa misma pregunta que muchos os estaréis haciendo. ¿Quién narices escucha podcast a través de una videoconsola? Pues a simple vista no parece lo más lógico, porque al fin y al cabo pues son aparatos pensados para jugar y uno mientras juega quiere seguir la trama del título al que está jugando. Pero por otro lado, también hay veces, y creedme que son muchas, pero que muchas, en las que los juegos nos ofrecen, digamos, unas horas, unos incluso días o meses de mecánicas que son un tanto repetitivas, que no tienen una trama muy definida y que incluso podríamos apagar el sonido de estos videojuegos y daría un poco igual. Por ejemplo, tenemos casos como los videojuegos de conducción, los videojuegos de deportes, de estrategia o de gestión de recursos, que son juegos con los que podemos, ya digo, apagar u olvidarnos de esta parte sonora y disfrutar de otro contenido en nuestros oídos, como son la música o los podcasts. A esto le tenemos que sumar el hecho de que desde hace unos años las propias consolas no son simples dispositivos con los que jugar y que se han convertido en centros multimedia donde podemos ver series, podemos ver películas, podemos hacer streaming o ver streaming y usar otras aplicaciones como por ejemplo Spotify. Y yo creo que ya sabéis por dónde voy. Si combinamos esta última opción de escuchar contenido sonoro, tanto música como podcast, con este otro tipo de juegos que os comentaba al inicio, tenemos la combinación perfecta. Seguramente pasemos un montón de horas exprimiendo ese juego y qué mejor que hacerlo acompañado de nuestro podcast favorito. Los juegos que os he comentado normalmente son juegos que podemos perfectamente echar 100, 200, 300 horas haciendo algo que es repetitivo, pero que nos gusta mucho, que nos engancha mucho, y si lo hacemos escuchando podcasts que estemos tan a gusto como para seguir consumiendo otro tipo de contenido a la vez que disfrutamos de un juego que nos ha gustado tanto, pues no sé dónde puede estar el fallo, es una combinación perfecta. He encontrado un artículo del medio colombiano La República del pasado agosto que habla precisamente del crecimiento de esta tendencia debido a unas declaraciones de la propia Spotify con motivo del Día Internacional del Videojuego. En estas declaraciones reconocen que esa tendencia había crecido hasta el 22% respecto a años anteriores. Como os decía, el artículo es de agosto de este año, pero es que cuando empecé a escribir este episodio, en el guión, recordé que yo ya había tratado este tema en un pequeño debate que surgió en el grupo de Telegram de la Unión Podcastera con otro compañero del grupo, y fue él el que me hizo cambiar el chip y darme cuenta de que efectivamente esto era una tendencia al alta precisamente por la llegada de los podcasts a Spotify. Dejadme que os ponga un audio que me envió Amaury Parra del podcast Legión Gamer sobre este tema. Buenas noches, hermano Jorge, soy Amaury Parra, APA, del grupo Unión Podcastera, tengo un podcast llamado Legión Gamer. Y te decía sobre lo de Spotify que no me sorprende en absoluto que sea el más utilizado, debido a que Spotify ya de por sí es, digamos, el servicio de streaming de música más popular, debido a la gran librería que tiene de música en sí. Entonces, tú utilizar la misma plataforma para pasar de música a podcast y alternarlos es simplemente genial, es mucho más fácil. Y aparte de eso, la gran compatibilidad que tiene Spotify con diversos aparatos. Puedes ir escuchando Spotify en tu celular, de repente llegas a tu casa, tienes un Smart TV, pones Spotify en el Smart TV. Si no, como en el caso particular de nosotros los gamers, enciendes tu consola, tu PlayStation 4, comienzas a jugar, digamos, Fortnite o Rocket League, pones Spotify, puedes seguir escuchando tu podcast, tu música, lo que sea, ahí directamente. Entonces, es demasiada facilidad en la forma de usarse que se aprovecha bastante bien, y por eso Spotify se ha convertido en un lugar principal de escuchar podcasts, precisamente porque puedo alternarlo muchísimo más fácil con la música y con los aparatos a los cuales puedo acceder. Así que bueno, buenas noches, un placer, desde República Dominicana. Este audio y la conversación que tuve con él
me hizo pensar. Y recordé que hace años, cuando yo todavía no tenía hijas y vivía cómodamente en la casa de mi madre, con menos de la mitad de preocupaciones de las que tengo hoy en día, sobre todo porque no tenía un podcast diario, yo era uno de esos gamers que echaba un montón de horas a la semana, en este caso no desde mi consola, sino desde mi ordenador de sobremesa, que bueno, que vale, no es lo mismo un PC que una consola, pero digamos que cumplía exactamente ese patrón que os he comentado antes. La mayoría de las ocasiones en las que jugaba a títulos que no requerían una atención sonora muy clara, que no tenía que estar muy atento a lo que me contaban mediante los altavoces o los auriculares, estaba escuchando podcast. Y en este caso, Spotify todavía no servía para escuchar nuestros podcasts favoritos. Yo personalmente pues los descargaba a mano en MP3 o me los ponía a través de iVoox o otras plataformas, pero vamos, que consumía cientos y cientos de capítulos mientras jugaba. Por otro lado, por ejemplo, hace poco pedí la opinión en Twitter sobre estos usuarios, estos oyentes, que cumplieran con esta misma práctica. De hecho, dejadme, mientras grabo, que consulte, porque me han contestado hace unos minutitos y tengo el móvil en modo avión, a ver si tengo suerte y me han dejado algún otro comentario al respecto. Pero bueno, hace días algunos usuarios me comentaron que no se complicaban tanto la vida, que no escuchaban podcast a través de la propia consola, sino que simplemente le bajaban el volumen de los auriculares o de la televisión y continuaban con la reproducción de su podcast favorito a través de su móvil, como lo hacen habitualmente cuando, yo qué sé, cuando practican deporte, como lo hacéis vosotros cuando vais al trabajo o estáis caminando, en fin, pues lo mismo, pero en este caso mientras juegan a la consola. Y por último, para cerrar, os voy a dar un dato que tampoco tuve en cuenta cuando pensé en hacer en este episodio, pero que sí que se me volvió a ocurrir cuando estaba escribiendo el guión. Mira, por el caso que os comentaba, el oyente que me comentó es de _Gómez_B, que es David G. Bolaños, y dice que por aquí otro que desde Spotify pone podcast. Antes era más complicado, el problema son los iVoox Originals y en esos no hay problema porque no hay aplicación dentro de las consolas. Por ejemplo, le contesta Reserva de Maná que si lo pueden hacer a través del navegador. Pero bueno, David, si me estás escuchando, a ver si te puedo etiquetar cuando publique este episodio, puedes hacer lo que me comentan otros compañeros, que es directamente escucharlo con el móvil, que ahí sí tienes la posibilidad de escuchar estos iVoox Originals. Pero bueno, dejadme que vuelva a esta última idea que se me vino a la cabeza cuando estaba escribiendo el guión. Y es que cuando yo empecé a escuchar podcasts, el primer podcast o los dos primeros podcasts que yo escuché en mi vida estaban dedicados a un videojuego al cual le echaba horas, que se llama World of Warcraft. Seguramente muchos le conozcáis. Los podcasts de los que os hablo es Cánticos de Leyenda y, si no me equivoco, Tierra de Trolls. No recuerdo bien el nombre, pero bueno, el primero, el de Cánticos de Leyenda, seguro que era así. El caso es que coincidían dos grandes de mis pasiones de por aquel momento, que era escuchar podcasts, porque los acababa de descubrir y estaba descubriendo un universo infinito de contenido, y por otro lado, otro universo que me tenía súper enganchado, que era el de Warcraft. Esto mismo se puede cumplir en otras consolas o en otros videojuegos, si es que la gente consuma podcasts del mismo contenido el que está jugando. Por ejemplo, si tú estás enganchado a, no sé, al FIFA, o por ejemplo estáis enganchados al Elite Dangerous, que es un simulador de viajes espaciales, también infinito, de que puedes echar todas las horas del mundo. Qué mejor que surcar el espacio acompañando de Elite Cast, que es un podcast que habla precisamente sobre este videojuego. Y así puedo poneros un montón de ejemplos. Podcasts que hablen de videojuegos más genéricamente, que no se dediquen a un título en concreto. Podemos jugar a nuestro juego favorito mientras escuchamos podcasts sobre este mismo medio, sobre los propios videojuegos, y esto nos va a brindar, pues eso, grandes momentos. Sinceramente yo lo hago muy a menudo, y cuando doy con un juego que, digamos, me deja libre la parte sonora y engancho un podcast, puedo estar horas y horas. Pero bueno, fuera ya de esta combinación única que a mí personalmente me gusta mucho, pues os invito a darme más ejemplos de vuestro juego y podcast favorito que os gusta escuchar a la vez. Como veis, nunca sabremos dónde van a acabar siendo escuchados nuestros contenidos. Hay veces que la gente los puede escuchar incluso en una PlayStation, en una Xbox o en un ordenador, que bueno, eso ya no es tan descabellado, pero sí es más descabellado que nos escuchen mientras juegan. Pensamos que casi siempre las escuchas acaban en un determinado dispositivo, que es el smartphone
o el reproductor MP3 y que lo hacen siempre a través de una aplicación en concreto, que normalmente reducimos a 2 o 3, Spotify, iVoox y Apple Podcasts, y no, hay un montón de aplicaciones y un montón de dispositivos donde puede acabar nuestro contenido, así que por favor tenedlo siempre en cuenta cuando grabéis vuestros podcasts, de etiquetarlo bien, de explicarlo bien, porque no todo el mundo puede pararse a ver las notas del episodio, puede hacer una pausa, en fin, ya sabéis a lo que me refiero. Ya digo, estas opciones quizás eran desconocidas para muchos de vosotros e incluso para mí. Cuando comencé este debate en la Unión Podcastera, yo le decía a Mauri que quién iba a escuchar podcast en su PlayStation 4 o en su PlayStation 5, que las consolas estaban hechas para jugar. Pero cuando él me explicó su posición me hizo ver que no, que el mundo del podcasting en las consolas era algo desconocido para mí, que digamos que no le había sabido ver el potencial, y efectivamente llevaba toda la razón del mundo. Otra cosa que quizás es desconocido para muchos de vosotros, aunque si sois oyentes del podcast seguramente no, es Me Siento Fit, que es el patrocinador de este episodio. Se trata de un programa semanal de entrevistas motivadoras donde Josu de Benito nos ayuda a encontrar ese pequeño impulso para que cambiemos un poco nuestros hábitos y nos levantemos del sofá para comenzar a hacer ejercicio, o al menos para que no tengamos algo tan monótono o sedentario como la vida que llevamos habitualmente. De esta forma todos nos vamos a sentir un poquito mejor con nosotros mismos si nos movemos un poquito más y sobre todo si escuchamos Me Siento Fit. Así que, por favor, ayudadme a llegar a más gente al podcast de Josu, Me Siento Fit, a través de mesientofit.com y de las principales plataformas de podcasting. De todas maneras, si no os queréis complicar la vida, os voy a dejar un enlace en las notas del episodio al podcast de Me Siento Fit, también al artículo de La República que os he comentado, y también a un enlace al grupo de la Unión Podcastera para que participéis en más debates como este que tuve yo hace ya unos cuantos meses y que seguramente ya se ha olvidado esta persona, pero tranquilos que le voy a etiquetar. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.